Y si ustedes recuerdan el procedimiento, lo que hemos estado haciendo es, a fin de cuentas, linealizar alrededor de un punto constante de la variable que estamos tratando. En este caso, la variable es x de t, y para x de t, pues se tiene o se elige un punto constante que es x testado. Y para este valor constante existe su correspondencia en el dominio de la función f de x testado. Y entonces aquí tenemos un punto, ¿no? Hay un punto el cual estamos, a partir del cual o alrededor del cual estamos analizando esa linealización o haciendo la linealización. Y lo que estamos haciendo, si ustedes también se fijan en los resultados que obtuvimos ayer, pues la expresión resultante se parece o es, más bien, pues una función característica de una curva, perdón, de una pendiente, una recta pendiente. Y bueno, esta aproximación, esta recta pendiente empata con esta curva, esta función no lineal, hasta cierto punto, ¿no? Por lo tanto, esta aproximación es válida únicamente, claro, para a partir de este punto y alrededor de la cercanía de ese punto hacia adelante. Y por lo tanto, bueno, esta es la cercanía hasta donde llega mi aproximación, porque no es completa, ¿verdad? De forma que tenemos por acá un pequeño error de aproximación, que sería este pequeño pedacito, ¿no? Ese sería mi error de aproximación, que es muy pequeño. Pero en todo lo demás, ¿no? Pues esa recta pendiente empata con la curva de la función no lineal. Y bueno, simplemente pues como es una recta pendiente, pues la pendiente propiamente es esa diferencia de la función con respecto a x. ¿Vale? Ahora nos vamos al gráfico de abajo. Bueno, hasta aquí sí se entendió el concepto, la idea de lo que estamos haciendo con la linealización. No, profe, ¿podría repetirlo otra vez? No, pero ¿qué parte no? O sea, O sea, dije, bueno, es que digo, bueno, o sea, la linealización estamos entendiendo que, bueno, sí, la recta pendiente, la tangente a la función que estamos obteniendo, pero yo realmente como que no entiendo por ok, qué linealizamos. ¿por qué linealizamos? Ok, a eso voy, pero ahorita el concepto es simplemente que entiendan que el procedimiento matemático de Taylor es esto lo que estamos haciendo. Ya gráficamente expresado es esto mismo. A partir de una función no lineal, que sería la curva, pues consideramos un punto constante de la variable y vamos y le estamos linealizando alrededor de ese punto, o en ese punto, por decirlo así, obteniendo una recta tangente, que es o que se empata con esta curva en cierta aproximación, porque decíamos que nuestra aproximación, pues, quitamos o acotamos la serie de Taylor, ¿no? Entonces siempre va a haber un error de aproximación, pero entre más cerca estemos analizando la función a este punto constante, pues será más válida esa aproximación. Ahora, estamos hablando de puntos constantes dentro de una variable. Imagínense que son variable, bueno, aquí es x de t, pero imagínense que son variable temperatura, variable nivel, variable presión, concentración, lo que sea. Y si estamos eligiendo puntos constantes dentro de esas variables, que serían valores constantes de esas magnitudes, hablando en términos de los procesos industriales, estos puntos constantes, ¿cuáles serían ya en la práctica? Ya en el proceso. Correcto, son los puntos de operación. Aquellos puntos
en los cuales el proceso opera satisfactoriamente y por lo tanto ya se encuentra en un estado estacionario. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Ahora la pregunta de, bueno, pues entonces, ¿por qué estamos utilizando Taylor? Decía el ingeniero, ¿no? Porque estamos linealizando. Bueno, acá abajo a lo mejor lo vemos un poco mejor. Linealizamos porque Taylor me permite analizar el proceso a partir de los puntos de operación, que son puntos constantes de las variables en cuestión. Es decir, analizo el proceso después, o a partir de un estado estacionario de él. Ajá. Y es lo que vemos aquí en la gráfica, en la de abajo. Tenemos la variable X, ajá, que depende del tiempo. Y la variable X viene de un estado estacionario. Esta variable X está en un estado estacionario con un valor de X de estado, que vendrá siendo mi punto de operación. ¿Vale? Ok. Por cuestiones del proceso, de una perturbación, lo que ustedes quieran, existe una fluctuación de esta variable, ¿no? Y se aleja de mi punto de operación. De todas formas, al final, pues, regresa a ese estado estacionario, a ese punto de operación, ¿sale? Pues, considerando un punto en el tiempo de esta variable, cuando se aleja más, vamos a considerar los puntos más extremos de la curva, cuando se aleja más de esta punto constante, que serían estos puntos X de t, que estoy marcando con las líneas rojas, o vamos a ponerle así. Estos, ajá. Esta diferencia, o este pequeño pedazo que ven, esta desviación de la variable a partir del punto constante, pues vendrían siendo x de t menos x punto de operación. Ajá. Y recientemente, ¿dónde hemos estado trabajando esto? Inges. ¿Ingenieros? La serie de Taylor, exactamente. Sí, la de ayer, ¿no? Exacto, la de ayer, que es la serie de Taylor, la expansión post-serie de Taylor. Pues a esta diferencia, yo la voy a renombrar, y la voy a nombrar como variable de desviación. ¿Qué es esta variable de desviación? Bueno, es una variable que me permite, o lo que estoy haciendo es analizando el proceso o esta variable, pero considerando este punto constante o este punto de operación como valor inicial, por decir de alguna forma. Es decir, lo que quiero hacer es, y lo voy a mover aquí esto, ¿se puede? Ay, no. Mejor este. Estoy moviendo mi eje para que este punto, a partir del cual se genera la desviación, y por lo tanto antes de él existe un estado estacionario, pues yo lo pueda considerar como mi condición inicial. Como mi condición inicial. En un tiempo cero. Estoy recorriendo mi eje, por decirlo así. Estoy considerando al proceso. No sé atrás cómo se comportó. Me interesa a partir de ese punto de operación cómo puede variar hacia adelante, ¿no? Obviamente. ¿Vale? Entonces, con este cambio de variable, lo que voy a hacer es analizar el proceso a partir de ese punto de operación. Esto me va a permitir, pues primero, considerar la función como lineal y entonces podré yo aplicar pues la teoría del control que ya conozco, como por ejemplo el operador transformado de Laplace. Ese operador es un operador lineal. Se puede aplicar solamente si la función es lineal y si las condiciones iniciales son cero, ¿no? Para obtener funciones de transferencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero a fin de cuentas lo que hago es considerar el proceso a partir de ese punto de operación como si fuera mi punto de origen, ¿no?
mi tiempo, mi condición inicial. ¿Sí, Inges? Y entonces, si me regreso a la gráfica de acá arriba, pues a partir de este punto y hacia adelante en la función, en la aproximación, esta vendría siendo mi variable de desviación. Ese es el concepto de variable de desviación. ¿Inges? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por eso utilizamos Taylor, porque Taylor me permite utilizar este concepto de variable de desviación, que ya en la práctica, en la realidad, sería analizar el proceso a partir de puntos constantes, que son los puntos de operación del proceso, y entonces ya puedo analizarlo en la periferia o alrededor de ese punto de operación. ¿Sí, Inges? ¿Dudas? ¿Ya quedó más claro, Inges? ¿Cómo se llamaba esta variable, profe, que nos mencionó? Variable de desviación. Entonces, únicamente vamos a trabajar ahorita, pues, el entrar en conciencia, por decirlo así, o saber bien cómo trabajar esta variable de desviación. Y partimos de los resultados que obtuvimos ayer, ¿no? Ayer habíamos obtenido el resultado para una variable que la función k, que depende de mi variable temperatura, ¿se acuerdan? Pues su aproximación lineal era aproximadamente igual, perdón, su aproximación lineal era igual a era k su índice 0 por e, que es la misma función, ¿no? A la menos e sobre r de testado, ¿no? Más la derivada que había resultado como k0 e sobre r de testado. Ahora ya podemos decir que estos testados, o esta variable testada, son los puntos constantes que realmente son los puntos de operación para esta función o este proceso de reacción, ¿no? O sea, son puntos de operación de temperatura o temperatura de operación, ¿no? Ahí está. Cuadrado por E a la menos E sobre R de temperatura de operación. Y pues habíamos definido que era por la variable de temperatura menos el valor de operación, ¿no? Ahora ya sabemos que esta diferencia realmente viene siendo, o lo estamos nombrando variable de desviación, ¿no? Y vamos a ponerla de esta manera. Ajá, ¿vale? Ahora, si se fijan, bueno, hasta ahí vamos bien, Inge, simplemente lo que hicimos fue esta diferencia, renombrar y ponerle que es variable de temperatura de desviación, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Estamos aplicando el concepto. Ok, entonces, de hecho, lo voy a borrar y lo voy a poner ya directamente. Ya sabemos de dónde viene esto, ¿sale? Entonces aquí está temperatura de desviación, ¿no? Ok. Si se fijan, del lado derecho de la igualdad, pues, claro, tengo un término netamente constante, que es el primer término. Y el segundo término, pues, es la variable multiplicado por igual una constante. Y esto, pues, pues realmente vendría siendo la forma de una recta, ¿no? La ecuación de una recta. Ok. Del lado derecho de la igualdad está expresada en términos de variable de desviación, ¿no? Pero del lado izquierdo sigue estando expresado en términos de la variable original. Toda la función debo dejarla expresada en términos de la variable de desviación para poder analizar bien el proceso.
¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues yo sé que a fin de cuentas esta primera parte de mi linealización es mi función original, pero evaluada en un punto, pues, evaluado en un punto constante que yo le llamo, que en el valor de temperatura de operación, ¿no? Pues simplemente pues despejo o paso al lado izquierdo de la función, de igualdad, perdón, para poder definir ahora esta diferencia de funciones. Menos la misma función, pero en términos de el punto de la temperatura. Y esto, si se dan cuenta, es la misma definición de variable de desviación. Por lo tanto, aquí yo genero misma función K, pero ahora voy a diferenciarla, voy a ponerle K mayúscula, y que depende de la variable de desviación temperatura. Esto es por el concepto de variable de desviación. Y esto es igual, entonces, lo que me queda de hecho es K0 por E sobre R de operación temperatura cuadrado E menos E sobre R punto de operación de temperatura por variable de desviación de temperatura. Entonces sí, mi función K, que ya la renombré como K mayúscula, que depende de la variable de desviación, pero es la misma función original, ¿eh? Simplemente hice un cambio de variable por esta diferencia que estoy haciendo. Le estoy restando a mi función, le estoy restando su estado estacionario, por decirlo así. Bueno, su estado estacionario, su estado en operación normal. Y generó la variable de desviación, la función en términos de la variable de desviación. Y esto es igual a pues una constante multiplicada por esa variable, ¿no? Y es correcto. ¿Sí, Inges? Sí, profesor. Ok. Bueno, Profe, pues, yo solo tengo la duda en la parte de cuando hicimos la resta de K. Y, o sea, sí sé por qué se cambió a esa T, pero la K también se cambia de forma con sí, con las, como patitas. sí, nada más para indicar que ahora la función es la misma, pero ahora depende de las variables de desviación. Nada más es para la notación, para Sí. diferenciarla. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Pues bueno, vamos a darle valores, ¿no? Consideren estos valores para sustituirlo en la función. Por ejemplo, aquí el valor alrededor del cual estaremos, bueno, se linealizó, definimos que se linealizó esta función, es un valor de temperatura de 373 Kelvin. ¿Okay? Sustituyan, por favor, estos valores y me dicen el resultado.
Ok, que obtuvieron 0.03. No. A ver, cheque. Es por 10 a la 9, ¿eh? Digo, por si mis números no se entienden. En el caso del ejercicio del área, recuerdan que área, hemos dicho, lo estoy poniendo al lado del lado derecho, el área, pues, que dependía, o más bien de las variables altura y ancho, esto es igual, su aproximación quedó como h testado, que ya sabemos que es un punto de operación, en este caso la altura, y w testada, punto de operación del ancho. Es un ejemplo muy burdo, yo lo sé, simplemente es para entender el procedimiento y más, pues simplemente w testado por la diferencia de h de t menos t testado. Y ahora ya sabemos que eso es mi variable de desviación, ¿no? Entonces voy a poner directamente h, que sería altura de desviación, más h testado, que es el resultante de la derivada con respecto a w, por mi ancho de desviación, ¿no? Y lo mismo, este valor, el primer término que es netamente constante, pues yo sé que es la función expresada en los puntos de operación, ¿no? Esto es A, que depende de H testado y de W testado, ¿no? Pues entonces también lo paso al otro lado de la igualdad para generar la diferencia y entonces ya obtendría la función área parece dos raro, ¿no? Muy bien. Pues adelante, ingenieros.
¿Cómo van, Inges? ¿Alguien ya acabó? ¿Alguien tiene dudas? ¿Están atorados? Yo voy terminando con lo de la iniciación apenas. Todavía no sustituyó nada. Ok. Profe, Sí. una pregunta, perdón que le pregunte algo así, pero es que ahora sí mi internet ha estado fallo total. Ahorita lo de la linealización de este problema se hace igual que el de ayer. Sí. Bueno, entonces pregunta, ¿por qué en no viene la diferencia que venía ayer en la serie de Taylor? En el otro venía los primeros dos términos. Por ejemplo, cuando era con respecto de X, era, por ejemplo, ayer nos quedó H testada, W testada más W testada por la diferencia, ¿no? Que era H de T menos 1 más H testada por la diferencia de W de T menos 1. En este caso, ahorita en el ejercicio, en la pizarra, profe puso ya en el ejercicio del área, le quitó las primeras H testada y W testada y luego le colocó, nada más dejó las W testada por H de T más H testada por W de T. Él lo dejó en W de T, profe, y ya quitó la diferencia. Porque estamos haciendo el cambio de variable nada más. O sea, ya de lo que les dije al principio, como definimos qué es una variable de desviación, o sea, esto sigue siendo W de T menos W testado, pero lo estoy renombrando para trabajarlo como variable. Ok. Sí, perdón, profe, no lo había visto y ahorita que lo revisé, bueno, ya hasta que me abrió bien la pizarra, pues sí como que me generó algún conflicto, pero entonces igual. Sí, el mismo procedimiento, correcto. Gracias, profe, perdón. No, nada que disculpar ni nada. Perdonar. Ok, pues, ¿qué onda? A ver, ¿cómo van? Ingeniera Karen Itzel, ¿ya acabó? No, profe, aún no acabo. A ver. Daniel, ¿sí es Daniel Mejía?
Ya merito. Ángel Maximiliano. Manda, profe. ¿Se acabó? No, todavía no. Okay. Seguimos dando un tiempo. Si alguien acaba y quiere presentar el desarrollo, pues lo puede subir y lo checamos, ¿va? Y así vamos viendo cómo le salió. Profe, yo tengo una duda. Sí, Inge, dígame. Permítame, le subo la foto de cómo es que... Creo que... ¿Ya? Ajá. En la parte de donde tenemos la función con las tres variables, ahí para sustituir, ¿cómo le haríamos? Bueno, ¿cómo le haría? ¿Cómo que? A ver, ¿en qué parte de la función con las tres En la variables? primera parte. Lo estoy haciendo como ayer lo vimos. Ujú. Donde tenemos la función con tanto con la X como Y como Z testada. Ahí Ajá. ahí esa función le voy a cambiar los tres valores. Ah, sí, claro. Por ejemplo, en el primer término que pone, Sí, que es 4x más y cuadrada, ¿no? sí, Y hay que evaluarla en los puntos de operación. Claro, usted va a evaluar en los puntos en las variables que haya. claro. Sustituye x testada y y testada. Z no hay, no la va a poner nada más y ya, ¿no? Vale. Y lo mismo para los demás. Acá, ok, pero en el primero entonces se quedaría así como tal, la f, que es la función. Ok, podría dejarlo así, pero faltaría nada más hacer el cambio de variable que hicimos, de pasar ese primer término del lado derecho, lo pasamos del lado izquierdo de la igualdad para generar la función f mayúscula que depende de las variables de desviación, ¿no? Ok, ya, lo que acabamos de hacer, ¿no? Que... Exacto, sí. ok, sí. ¿Va? Ok. Vale.
A ver, dice el Inge Ricardo Aguilar. Qué bárbaro, Inge, del lado derecho lo puso letra del 14, de 16, casi, ¿no? Perdón, del lado izquierdo, sí, del lado derecho, pues ya. Por eso no lo alcanzó. Sí, claro, bueno, sustituye nada más ahora los valores, ¿no? Sí, profe. Esa era la F, ¿no? Que me comenta que es la que me hace falta. Ok. Tiene una razón. Y ahorita es, a lo mejor, bueno, lo que mi intención es que no sigamos aprendiendo el procedimiento. Tiene una razón ese como paso de pasar el primer término de la linealidad, de la linealización, al lado izquierdo de la igualdad, tiene un propósito. Que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ahorita nada más es que entiendan el procedimiento. Igual que ayer. Oigan, qué bárbaros. Veo que hasta andan grabando a los profesores cuando les preguntan cuál es el candidato para votar y así. No sean así. Oye, espero no me hayan grabado ustedes ayer, ¿eh? No, profe, cero que ver, Andan rolando por ahí unos videos. Ok, Inge Braulio, correcto. Inge Ricardo, ¿por qué le está dando ahí el negativo, el menos 2/3? Hay que checar esa derivada. Porque el único término que tiene z y por lo tanto todo lo demás pues, es constante, o sea, 0. Entonces quedaría menos 3. Y sale, ¿no? Sería por 2. Y z es 1 sobre z, pues sería z a la menos 1. La derivada queda negativo, ¿no? Bueno, sí es que estaba revisando, pero bueno, según yo recordaba que, bueno,
Cuando tenemos un exponente negativo, de igual manera en la derivada se pasa el exponente con todo y signo. Entonces ahí multiplica por un menos 3, por un menos 1, perdón, y se hace pues, ya menos 3, y ahí por eso me sale a mí menos. No, o sea, menos 1 por menos 3. Sí, es que no consideré el menos 3. Perdón. No. Sí, ya lo corrijo. Y aquí hablando como merolico y tengo el micrófono apagado. Bueno, nada más es cuestión de pues, revisar esas, las derivadas, ¿no? Sí, no, ya vi, profe, es que en la función original pensaba que todo era suma, y no me di cuenta, no, se me fue que al final era menos 3y sobre z. Ok, ya. Pero ya, el resultado final tal cual es como lo tiene aquí el ingeniero Braulio, o el ingeniero Ricardo, pero al final es más 2/3 nada más, ¿no? Pero es correcto. Ya todo expresado en variables de desviación. Okay. Muy bien, Inges, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Repásenlo, hay que repasarlo, claro, ¿no? De hecho, yo creo que después les dejaré una tarea para que repasen todo esto que hemos estado viendo. Y pues ya pasemos después a algo más